Palacio. Invitamos al profesor Molina. El profesor Rodolfo Héctor Molina es profesor y licenciado en Historia, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Es magíster en Relaciones Internacionales en la Universidad de Tsukuba en Japón. Se desempeña como profesor adjunto en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba en el área de Estudios Internacionales. El profesor Molina ha realizado una gran cantidad de cursos de posgrados acreditados en diferentes universidades del mundo, como por ejemplo cursos y seminarios completos aprobados en la Universidad de Tokio, en la Maestría de Estudios de Asia en el área de Japón, en el Colegio de México, en la Maestría de Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha desarrollado también diferentes temas de investigación en la Universidad de Tokio. Ha dictado cursos especiales referidos a su especialidad. Ha participado en actividades de gestión en el ámbito universitario y en la elaboración de proyectos de carreras de especialización de estudios de Asia Oriental presentados a la CONIAU. En la dirección de programas de estudios de Asia Oriental del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. En la dirección de la carrera de especialización de estudios de Asia Oriental en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Además, fue residente en Japón desde enero de 1982 hasta febrero de 1999. El magíster Rodolfo Molina versará sobre su conferencia, su exposición, sobre situación política en el este asiático. Gracias, muchas gracias. Bien, disfrutando poder estar hoy en Tucumán. Voy a comenzar con la exposición. Cuando se relacionan países o se tratan de ver las relaciones entre países, generalmente se enfoca esto con ciertos criterios más o menos establecidos o tradicionales. Uno es mencionar la vecindad geográfica o la cercanía geográfica. Otro es las relaciones de amistad tradicionales, como se suele decir a menudo. Otro, un poco más técnico, es el de la complementariedad de las economías y en muchos casos la mención a lo que se conoce como las ventajas comparativas de que disfrutan unos y otros en los países, y en otros casos también se habla de compartir una misma cultura o una historia muy cercana, como a menudo se dice en el caso de los países latinoamericanos. Bien, ¿cuál será entonces la relación o cómo podríamos ver la relación de Japón con el resto del este de Asia? En cierta manera hay un poco de todo esto. En primer lugar, una vecindad geográfica con China, con Japón, con Corea, con China, con Corea y en cierta forma con los países del sudeste asiático para este lado. También hay algunas semejanzas culturales, como el haber compartido cierta filosofía, religión, la misma escritura de origen chino, cosas más antiguas como la agricultura del arroz y otras. Sin embargo, la relación de Japón con el resto de los países del Asia Oriental no es esa cuestión de la hermandad como tan a menudo se dice en Argentina, la hermana República de Chile, la hermana República de Brasil, la hermana República del Uruguay. Las cosas han sido un poco más complicadas que eso. Lo cual no significa que haya sido necesariamente ni tradicionalmente una historia
conflictiva. Los conflictos comenzaron más bien en el siglo XX con el resultado que todos conocemos, y habría que empezar entonces de la Segunda Guerra Mundial para acá. El mundo de Asia de hoy del este de Asia, perdón, tiene la rara particularidad de que, aunque se ha hablado de una posguerra fría, y ahora estaríamos en una postguerra fría, hay una realidad que en Asia todavía hay una especie de pervivencia de la Guerra Fría. La situación de Corea del Norte con el resto de los países del Asia Oriental, lo cual convierte a toda la zona en una zona de constantes tensiones, en donde se mezclan las viejas tensiones de la Guerra Fría con las propias del mundo post-Guerra Fría, digamos. Una manera, digamos, ya casi consagrada de analizar y de ver las relaciones de Japón con los países del este de Asia, además de la complementariedad de las economías y de las ventajas comparativas, ha sido esa figura de la llamada vuelo de grullas, es decir, la figura triangular en el vuelo de ocas, donde va un ave guiando la bandada y se van ampliando de forma triangular. Esta figura del vuelo de grullas tiene, digamos, cierto valor de comprensión primera, pero en realidad es una figura un poco más bien impresionista que un verdadero funcionamiento de la realidad, porque esta figura de la grulla tiene el problema de congelar las relaciones entre los países, ¿no? A pesar de lo cual, insisto, no deja de ser útil para tener una idea de cómo es el funcionamiento de estas relaciones, pero no llega a constituir una aproximación, digamos, que podríamos decir verdaderamente científica de la cuestión. Si vemos a Japón acá, digamos, ubicado frente al resto de los países del Asia del este y del Asia del sudeste, la relación no deja de ser compleja. Compleja porque, por un lado, en los últimos 25 años ha aparecido algo que no se había dado nunca en la historia de Asia, en los miles de años que pueda tener, es decir, tener dos países en la región con potenciales, China y Japón, con potenciales semejantes o cuasi semejantes, es decir, dos países que estén en posiciones de competencia por el predominio. Eso se dio en Europa durante mucho tiempo, entre Francia e Inglaterra, entre Francia y Alemania, pero en Asia eso no había ocurrido nunca. Y eso entonces plantea un tipo de desafío que se resuelve sobre la marcha, y no se resuelve sobre la marcha sin una tensión contenida, pero que por contenida no deja de ser tensión. Ya conocemos todos en qué terminó la historia de Francia con Alemania, en dos guerras mundiales, y después de dos guerras mundiales en ser los mejores amigos de los últimos 65 años. Pues, ¿qué pasará entre China y Japón? La diferencia entre aquella historia de Alemania con Francia y la de China con Japón es que en el momento en que Francia y Alemania se enfrentaron, uno podía hablar clara y nítidamente de dos estados territorial y políticamente separados, con economías totalmente autocentradas en cada uno. Esa no es la relación de China con Japón, ¿no? Por otro lado, tenemos el caso de Corea con Japón, Corea del Sur con Japón, dos países que tienen una cultura bastante semejante, que tienen economías bastante semejantes,
pero cuando decimos semejantes no estamos diciendo iguales. La magnitud de, si bien las economías, la economía coreana como que siempre va detrás tratando de alcanzar a la economía japonesa con estructuras semejantes, la magnitud de ambas economías no es comparable. La de Japón es mucho mayor, con una ventaja notoria para Japón respecto de Corea en esto, y que sigue siendo también respecto de China, que es la superioridad tecnológica, ¿no? Normalmente cuando en economía se hablan de los factores de la producción, el capital, la tierra y el trabajo, se deja de mencionar un aspecto fundamental que es la tecnología. Y esto es lo que hace la diferencia todavía de Japón con el resto de los países de Asia. Con respecto a los países del sudeste asiático, bueno, que no vemos allí, pero imaginémoslo para el sur de China, los de la península de Indochina, Laos, Camboya, Vietnam, Tailandia, Malasia, Myanmar e Indonesia, el país, digamos, archipiélago de Indonesia. La relación ha sido un poco más y es más estable en la medida en que es muy diferente la economía de unos y otros. Estos países han sido desde principios del siglo XX y siguen siendo hoy fundamentalmente proveedores de materias primas para Japón. Sin embargo, acá aparece una cuestión nueva y distinta, que es la relación que se forja entre Japón y estos países a partir de los años 80 del siglo XX. A menudo se suele ver a China, se suele ver en la actualidad y se suele oír decir a China como encabezando una especie de red industrial en el este de Asia. Esto de alguna manera no deja de ser verdad. Sin embargo, el surgimiento de esa red productiva en el este de Asia no comenzó con China, sino que comenzó con Japón en los años 80, unos 10, 15 años antes de que China se integrara a esa red, lo cual no quita hoy el lugar que China ha pasado a jugar allí. De hecho, todavía en esa red que forman los países de Asia con los del sudeste de Asia, podríamos decir de una manera, y acá me disculpo, impresionista por la brevedad del tema, pero es la forma de hacerlo comprensible, hay un gran país productor de tecnología y de maquinaria de alta calidad para la producción, que es Japón. Hay un gran país de transformación de materias primas que usa las materias primas del este de Asia y la maquinaria japonesa, que es China, y están en una situación intermedia de productor de partes y de ciertos niveles de tecnologías medias, como es Corea, y la situación de los países del este de Asia, del sudeste de Asia, en donde se conjuga la producción de materias primas con las manufacturas en esa gran red vertical de las producciones manufactureras del nivel tecnológico más bajo. Pero acá aparece, insisto, esta competencia que hay entre China y Japón, no solo por una posible hegemonía económica, sino por una cuestión política y geopolítica en la que no puede dejar de mencionarse la presencia de los Estados Unidos. Estados Unidos no es un país del Asia Oriental, sin embargo, es un elemento fundamental a la hora de entender cuáles son las relaciones de Japón y las que hay entre estos países. Después de la Segunda Guerra Mundial, Corea del Sur y Japón establecieron relaciones por presiones de Estados Unidos, y en la actualidad no puede dejar de
mencionarse la presencia de los Estados Unidos allí. ¿En qué sentido? Normalmente se oye hablar y se lee en los periódicos acerca de los conflictos que hay por islas en el mar del este de China y en el mar del sur de China, como producto de una especie de expansionismo militar o territorial chino. Lamentablemente, este tipo de información que se lee en los periódicos deja de mencionar las idas y vueltas de la flota norteamericana del Pacífico por allí. ¿Y qué significa esto? Es decir, para China, esos mares son fundamentales para los viajes de las naves que aprovisionan a China de materias primas. Es decir, la presencia militar norteamericana en estos mares no puede dejar de ser resentida para China en lo que considera sus vías fundamentales de abastecimiento. Bien, como esto es una red, cualquier parte de esa red que caiga significa la caída del resto de la red, o por lo menos de gran parte del poderío económico que sostiene a toda el área de esa economía en red. Gracias a Dios, a esa red, es probable que las tensiones geopolíticas y militares han sido contenidas hasta hoy y esperamos que sigan siéndolo en el futuro también. Gracias.